Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer la historia del Palacio de la Locura, el manicomio de la Castañeda. Y también hablaremos sobre la terapia de electroshocks, un tratamiento que está permitido en nuestro país. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. Fue el manicomio más grande de México hasta la segunda mitad del siglo XX, construido en los terrenos de una hacienda pulquera que llevaba el mismo nombre en el antiguo pueblo de Mixcoac, hoy Unidad Lomas de Plateros. Su inauguración fue realizada por Porfirio Díaz en 1910 y su demolición se efectuó en 1968. A 46 años de su desaparición quedan las historias, los testimonios de abusos, de enfermeras y médicos de aquel entonces, de los pacientes, los que habitaron el Palacio Confuso, historias que por primera vez se cuentan en televisión. Los maniáticos, los baños con agua fría, los melancólicos, los alcohólicos, electroshocks, encierros, la Castañeda, una mirada al pasado a través de expedientes, de las voces de aquellos que vivieron en el Palacio de la Locura. Es un trabajo de mi compañero Juan Carlos Rodríguez. Dicen, porque aquí va a ser tu casa, no te piensas allá en una paz. Yo desde que llegaba de aquí, nunca me he escapado. Que canto y cantaba y sigo cantando. Hace 45 años, pocas semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz consumó la Operación Castañeda. Así se le llamó a la decisión de demoler el manicomio general que durante 58 años operó en Mixcoac, en la Ciudad de México. 3.500 internos fueron reubicados en 6 nuevos hospitales, con lo que se puso fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la psiquiatría en México. Por décadas, el paradero de las personas que habitaron el manicomio de la Castañeda permanecieron en el olvido, lo mismo sus expedientes y testimonios, hasta que a finales de los años 90, un grupo de investigadores, entre ellos Alberto Carvajal, investigador de la UAM, se sumergieron en el archivo histórico de la Secretaría de Salud. Su objetivo era averiguar cómo era el trato a los enfermos mentales de aquella época y qué percepción tenían del país y de la ciudad los habitantes del Palacio de la Locura. Los hospitales que me llevó mi esposo, a los hospitales que me llevó mi esposo, pues ya están, creo que Mixcoac, ¿quién sabe cómo se llamaba ese hospital? Vengo trabajando desde el manicomio general La Castañeda. Es la primera vez que estas imágenes se transmiten por televisión. La grabación forma parte de un documental que preparan Alberto Carvajal y un equipo de expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es el resultado de 12 años de investigar los expedientes clínicos y de entrevistarse con los ex habitantes del manicomio más temible que ha tenido México. El profesor Carvajal logró entrevistar a más de 50 sobrevivientes. Los encontró confinados en diversos hospitales del Distrito Federal y el Estado de México. Los encontró postrados en sillas de ruedas o en camastros, sin ganas de hablar. De hecho, cuenta el especialista, no parecían seres humanos, más bien eran bultos, solo cuerpos silenciosos. En su investigación, Carvajal halló de todo, desde historias de terror como el abuso en el empleo de los electroshocks, hasta los baños de agua fría o los encierros en sitios húmedos, oscuros y llenos de ratas. Cantaba. También se cuentan casos absurdos como el de Enrique, un hombre que fue llevado a la Castañeda por el solo hecho de cantar y haber fastidiado a los vecinos de Tepito con su tonada. Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara de todo Jalisco es mi Guadalajara.
En los 12 años de investigación, Carvajal y sus colaboradores no solo hablaron con enfermos. El documental incluye charlas con médicos, enfermeras y trabajadores de intendencia, así como vecinos de lo que hoy es Torres de Plateros, en Mixcoac. El investigador adelantó a Grupo Imagen Multimedia un extracto del video, cuyo título será ¿Dónde quedó la locura? Imagínese un hospital que hizo don Porfirio para 1.500 enfermos. En ese momento tenía 3.500. Todos los pabellones tenían más de 150 enfermos. Un médico y 2 o 3 enfermeras habilitados porque ninguno tenía el título. El Manicomio General de la Castañeda fue inaugurado por el presidente Porfirio Díaz el 1 de septiembre de 1910. Fue presentado por la clase política de entonces como una muestra de la modernidad a la que había arribado el país. Pero pronto, el abandono, la improvisación y la falta de interés del gobierno fueron causando estragos. Sí, con una experiencia impresionante, todos, gente muy capaces, todos, la gran mayoría. Me dice, usted venga y le vamos a asignar algunos pacientes y para que vaya usted practicando, etc. Y digo, maestro, yo no sé nada de psiquiatría. Me dice Calderón, dice, pues yo tampoco, estamos aprendiendo. El manicomio fue construido como una de las obras que hizo don Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia. Fue inaugurado en 1910 y en aquel entonces se consideró que era el mejor de toda la América Latina. Tenía todos los elementos para funcionar de una forma adecuada. La Castañeda dejó de funcionar el 29 de junio de 1968, meses antes de que el movimiento estudiantil derivara en la matanza de Tlatelolco. Después de dar atención a más de 60,000 pacientes, el Manicomio General fue demolido. Al tratar de explicar los motivos de la debacle del proyecto de salud más ambicioso de inicios del siglo XX, el documentalista señala que el manicomio dejó de ser prioridad para el gobierno. Así, mientras que para Porfirio Díaz era el emblema de modernidad, para Díaz Ordaz terminó convirtiéndose en el signo de la ineficiencia gubernamental. Mañana me voy de aquí, y el consuelo que me queda, que te ha recordado de mí. Debajo de un lindo bebé, me gozo en mi y me canto un gallito, diciendo que debajo de un lindo bebé, yo soy nuevo, me paso la palomita, diciendo ya estoy aquí. Mañana me voy, mañana. Vamos a un corte, no le cambie. Al regreso, los testimonios de quienes vivieron en el Palacio de la Locura. Historias nunca antes contadas en televisión. Los baños de agua fría o los encierros en sitios húmedos, oscuros y llenos de ratas. Para los pacientes con esquizofrenia, depresión y trastorno bipolar, existe un tratamiento con descargas eléctricas de hasta 160 voltios. Se trata de la terapia electroconvulsiva o por electroshocks, que actualmente se aplica en México en diferentes instituciones de salud. Con este procedimiento se reducen los intentos suicidas que no se han podido controlar con tratamiento de primera mano, como la terapia psicológica y los psicofármacos. Vea este trabajo de mi compañera Gloria Contreras. La terapia a través de convulsiones se empezó a utilizar alrededor del siglo XVII y se realizaba con sustancias químicas. Más tarde, se usaron otras estrategias como choques insulínicos para provocar la convulsión, lo que en aquel tiempo resultaba peligroso para los pacientes.
Estamos hablando que por allá de 1930, los 30s, de 1930, se empieza a aplicar, se empieza a estudiar la convulsión en función de una descarga eléctrica. Se aplica a pacientes en Italia primero y luego se difunde a todo el mundo. Y entonces estamos hablando que en esa época que se aplicaba, pues no se conocía suficiente, entonces no se aplicaba bajo anestesia, no había relajantes musculares efectivos y que se aplicaran para el paciente. Y el voltaje se calculaba un poquito en función de un botón, parecido al de las antiguas televisiones de bulbos, ¿no? Usted le subía el volumen pues, ahí al tanteo, y entonces eran procedimientos muchísimo más riesgosos porque no se tenían todos esos recursos de seguridad. La terapia electroconvulsiva o por electroshocks consiste en estimular el cerebro aplicando corriente eléctrica, produciendo cambios que permiten normalizar algunos sistemas cerebrales. La intensidad es variable, es alrededor, pero depende del aparato, es alrededor de entre 120 y 160 voltios. Por poner un ejemplo, un paciente de 30 años se calibra al 40%. Y entonces la descarga es la mínima necesaria para provocar esta despolarización y se hace el disparo y entonces los aparatos no pasa una corriente eléctrica continua, pasa en milisegundos. Evidentemente estas sacudidas tan dramáticas que se ven en imágenes que se publican en televisión, en películas, etcétera, pues es una exageración casi terrorífica, ¿no? En realidad, con la aplicación de la anestesia que le comentaba, que se aplica un anestésico momentos previos a la descarga, la convulsión es muy, muy ligera. Este tipo de terapia se utiliza en pacientes con trastorno bipolar, con depresión severa o con esquizofrenia, delirios y alucinaciones, quienes han tenido intentos suicidas y no han respondido favorablemente a la psicoterapia o a los psicofármacos. Es un tratamiento que se basa, particularmente como en las computadoras, resetear, ¿no? O sea, reiniciar un sistema y de alguna manera con eso tratamos de que el paciente tenga un control de los síntomas que de alguna manera presenta que están tal vez comprometiendo su vida o la vida de alguien más. La terapia electroconvulsiva fue el último recurso para Antonio, hermano de Vicente, quien nos platica lo difícil que para él era convivir con un paciente con trastorno bipolar. Antes de empezar a presentar síntomas, pues era como cualquiera de nosotros, ¿no? Pero, no sé, a mitades de los 20 se empezó a cambiar. De pronto estaba muy contento, muy feliz, quería hacer muchas cosas y de pronto pues, se caía y no quería hablar, se encerraba en su cuarto, pues todo deprimido, todo triste. La verdad es que pues, empezó a cambiar, de pronto fue como otra persona. Después de 8 años de tratamiento con medicamentos psiquiátricos y luego de varios intentos suicidas, la familia de Antonio finalmente aceptó que él fuera sometido a la terapia con electroshocks. Los médicos nos explicaron que básicamente son descargas, ¿no? Es descarga eléctrica lo que le aplican y pues tiene riesgos, ¿no? Tiene algunos peligros para el paciente. Entonces, pues obviamente a pesar de lo grave que está, pues también piensas que puede llegar a dañar más que ayudar, ¿no? Pues tienes que firmar papeles aceptando los riesgos y bueno, pues entendiendo qué es lo que van a hacer, cuál es el procedimiento y qué resultado esperas, ¿no? Pero al final lo que nos interesaba era que mi hermano estuviera bien. Este que ve usted aquí es el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud, que se encuentra ubicado en la delegación Tlalpan, y aquí se realiza el procedimiento de terapia electroconvulsiva en pacientes con trastorno bipolar, con depresión mayor y con esquizofrenia. Previo a la realización de la terapia electroconvulsiva. Esta terapia también se utiliza en el Instituto Nacional de Psiquiatría y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se tienen que hacer protocolo de laboratorio, estudios sobre todo electroencefalograma, estudios de imagen si son necesarios para el paciente, y se hace también una valoración por dental, odontología, porque particularmente se les pone una protección para que no tengan problema con perder alguna pieza dental. El paciente baja con su bata como si entrara a un quirófano, ¿verdad? Quirúrgico. Obviamente pasa, se recuesta, la anestesióloga está ahí junto con el médico psiquiatra, que en este caso va a ser el responsable de inducir esta
esta crisis. Generalmente un hecho violento. En todos los casos, ese tratamiento se aplica bajo los efectos de la anestesia. Se le da un relajante muscular porque la descarga eléctrica lo que produce es una contracción muscular. Para evitar una fractura, los músculos están relajados. La descarga puede durar entre 20 y 30 segundos. No son continuas, se da esa descarga. El paciente no siente nada cuando se practica la descarga, prácticamente nada. Sin embargo, como en todo procedimiento médico, también existen riesgos para el paciente cuando se utiliza esta terapia con descargas eléctricas. Pueden haber riesgos, puede haber complicaciones. Si no se hacen adecuadamente, puede haber fracturas, puede haber algún tipo de situación de afectación en la conducción nerviosa que pudiera afectar principalmente al corazón. Principalmente lesiones de huesos o músculos, ¿no? Algún desgarre, algún esguince o alguna fractura. El paciente pudiera, entrar en un paro cardíaco y eventualmente en un paro respiratorio. Esto es extremadamente raro porque la descarga durada es demasiado corta. Diversas investigaciones confirman los grandes beneficios que se obtienen con la terapia electroconvulsiva cuando se aplica de manera adecuada. Por ejemplo, un antidepresivo tardaría entre 4 y 5 semanas en hacer efecto antidepresivo. Entonces, en este periodo el paciente podría atentar contra su vida. Entonces, ahí no esperamos 5 semanas, ahí damos terapia electroconvulsiva inmediatamente. La famosa serotonina se regula, se estabiliza tanto su producción como su transporte y la sintomatología remite en un 90% de los pacientes que reciben este tipo de terapia. Hay un recambio a nivel de membrana neuronal y obviamente hay un recambio también en los neurotransmisores. Se ha visto que muchos pacientes después de la terapia electroconvulsiva, ahora sí damos el medicamento y funciona mejor. Después de casi 15 años de vivir con trastorno bipolar y luego de 10 sesiones de terapia con electroshocks, Antonio, el hermano de Vicente, ha tenido una mejoría significativa. Se ha mejorado, sobre todo en la parte de frecuencia. Antes pues era todo el tiempo, como te decía, triste y después muy acelerado, muchas ganas de hacer cosas y así se la pasaba. Y ahora le sigue pasando, pero ya es mucho menos frecuente, está más tranquilo, menos agresivo. O sea, los saltos son menos fuertes y menos frecuentes. Pues sí ha habido una mejoría. Los pacientes logran recuperar un cierto grado de funcionalidad, ya global, si es que van a la escuela o trabajan o tienen familia, etcétera. Y además, algo muy, muy importante que nosotros hemos observado, se reduce el número de reingresos hospitalarios del paciente, ¿no? Un paciente que ingresa, por poner un ejemplo, si un paciente tenía 3 o 4 internamientos en un año y fue candidato adecuado a la terapia electroconvulsiva, se puede reducir a 1 al año, por ejemplo. La terapia electroconvulsiva o por electroshocks fue un tratamiento utilizado frecuentemente en el famoso y desaparecido Hospital Psiquiátrico de la Castañeda y actualmente está reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un tratamiento efectivo para diferentes trastornos mentales siempre y cuando se aplique en su versión modificada, es decir, realizando exámenes médicos exhaustivos y que en todos los casos sea administrada por personal capacitado. La terapia electroconvulsiva se usa para tratar manías, catatonia, esquizofrenia y otros desórdenes mentales. Actualmente se calcula que alrededor de 1 millón de personas en el mundo reciben terapia de electroshocks cada año. En la mayoría de los países donde se aplica existe una estricta reglamentación para el uso de la terapia electroconvulsiva. Existen 3 variables fundamentales en la aplicación de este método: la colocación de electrodos, la duración de la estimulación y las propiedades electrofísicas de la estimulación. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.
Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.